cómo vivir así, con los recuerdos de mi culpabilidad. El tiempo solo la logra acrecentar. Las propuestas de doblaje que hacen los fans sobre X personaje en X franquicia, son temas bastante interesantes, cada uno puede mostrar su pequeña fantasía o sueño sobre cómo será la voz del personaje que quieren, hasta hay algunas que se volvieron oficiales, como Sonic doblado por Mark Winslow, o Billy Butcher de The Voice por Raúl Anaya. Y si hablamos de Dragon Ball, ahí tenemos a Zamasu, muchos le hacían montajes con diferentes actores, siendo los más destacables, Alfredo Gabriel Basurto, Manuel Campuzano, al que más querían, sobre todo porque tenía semejanzas con su personaje Light Yagami de Death Note, y finalmente Pepe Vilchis, quien tiene la peculiaridad de interpretar a dioses arrogantes, para que al final, fuera Vilchis el quien interpretaría al Kaioshin. Pero actualmente, las propuestas sobre Dragon Ball disminuyeron tras la finalización del anime, pero que siguen estando presentes, pero con los personajes exclusivos del manga. Es normal ver que los fans cuando leen un manga del cual no tiene adaptación animada, usualmente los lectores imaginen las voces de los personajes de dicha obra. Tengo un amigo que se imaginaba las voces cuando leía Vinland Saga, pero volviendo con Dragon Ball Super, los fans mientras esperan al menos, una señal de vida donde Toei decida continuar el anime pero con las historias que hay en el manga, los fans como dije, hacen propuestas sobre quiénes deberían ser las voces oficiales de los personajes exclusivos de este medio. Uno de los personajes que más quieren que tenga una voz oficial, es el chivo berrinchudo, digo, Moro, el villano del arco que sigue después del torneo del poder. Hay muchas propuestas para este personaje, como que al tener una apariencia de viejo, le caería la voz de Alejandro Villeli, o que como el personaje requiere presencia para hacerlo sonar maligno e imponente, sugieren a actores de tonos graves como los don Gerardo Vázquez, Octavio Rojas, y Mario Albizu, que sí, estos ya participaron en la franquicia de Dragon Ball en algunos personajes, pero los fans medio insisten, incluso con actores de Dragon Ball Z Kai, donde como el villano tiene tanto un aspecto de viejo, y de joven, sugieren a actores de ese doblaje como Guillermo Coria que podría quedarle a su estado inicial, o en caso de ambas etapas, tendríamos a Salvador Reyes quien ya fue en 2 ocasiones el bioandroide, porque algunos llegan a mencionar que la saga de Moro se siente como la saga de Cell, sobre todo porque los villanos finales requirieron devorar a un androide para hacerse más fuertes. Luego tenemos a otro personaje popular entre las propuestas más actuales de Dragon Ball, y es el cereal, Granola, protagonista de su arco donde quiere venganza contra la raza extinta del Kokumi Vegeta. Sí, básicamente un Sasuke Uchiha por el estilo pero no tan emo, pero al igual que Moro, muchos fans se mentalizan sobre quién podría ser su actor de doblaje ideal, proponiendo por ejemplo a Carlo Vázquez, voz de Star-Lord en el universo cinematográfico de Marvel, para que pueda reflejar sus deseos de venganza y personalidad calmada, o incluso a actores como Irwin Dayan pese a que ya no quiere trabajar en algo relacionado con Dragon Ball, y por supuesto, también sugieren al terror de los fans de Mario Castañeda, Edson Matus, la voz de mi avatar XD, y Goku en Z Kai. Lo cual esto último es raro, digo, para que piden a Edson Matus si en todo caso, aparte de tener unos personajes en Super, por automático tendría que ser Goku en caso de que Mario no pueda interpretarlo. De hecho, también lo pedían como Gohan hace 2 años, pero al final sabemos quién le terminó dando voz. Lo mismo llega a aplicar con otros personajes clave en estas sagas por parte de Toyotaro, como proponer al grandioso Luis Leonardo Suárez, donde sería la oportunidad perfecta porque según algunos, no trabaja con Lalo Garza pese a que esto es falso como se vio en algunos proyectos, lo quieren para el personaje de Gas, lo cual no me molestaría. Pero yendo al grano, la razón del por qué hice este video, y qué es lo que opino sobre estos temas. Como dije, no está mal hacerlos, yo también los hago y sería ser hipócrita, pero amigos, ¿no se dan cuenta de un pequeño, pero pequeño detalle al hacer este tipo de videos? Lo que están haciendo, no es tanto una propuesta de casting para estos personajes, más bien, lo que en realidad están haciendo es un casting de actuación de voz. Piénsenlo un poco, hasta ahora, nada se ha confirmado sobre si Toei Animation va a adaptar las sagas de Moro y Granola, venga que ni confirmaron un Dragon Ball Super 2 XD, pero ahí mi punto, ¿acaso ya dieron a conocer cuáles serán los seiyūs, o sea, los actores de voz que interpretarán a los personajes en el idioma original japonés?
No, entonces, no tiene mucho sentido proponer voces si a fin de cuentas, no hay seiyuu del cual basarse para saber cómo le quedará la voz, porque no sabemos qué tipo de intenciones puede tener ahí, ya sea que Moro en su forma de viejo hable medio lento, por precisamente estar medio acabado en esa etapa aunque solo sea suposición mía, o que es posible que cambien su voz por la de otro actor en su forma joven o con el androide absorbido, como dije, son solo posibilidades, lo mismo va para Granola, no sabremos qué tipo de interpretación le meterá su seiyuu oficial, ya sea que esté calmado pero que esconde de manera sutil una rabia contenida por la venganza, eso no sabremos hasta que se confirmen sus voces oficiales. Es igual a los que hacen fancast sobre los personajes de yoyos de la parte de Steel Ball Run, todavía no adaptaron esa parte y ya hacen propuestas de doblaje, y no, usar de base las voces de los videojuegos no cuentan, porque no garantiza que retomen a sus personajes cuando se dignen en adaptar toda la parte. También depende de la adaptación, porque seamos honestos, Toei no adaptará el manga como lo estamos viendo, sino, lo adaptarán a su manera, por lo tanto, cabe la posibilidad de que los personajes que tanto quieren, reciban personalidades distintas en la adaptación que hipotéticamente piensan hacer, como en el caso de Goku Black en el anime tiene su personalidad elegante y llena de soberbia, pero en el manga es bien edgelord al nivel de Saiko de Az, existe una verdadera diferencia cuando se trata de pasar a la animación. Ojo, lo que digo no es más que mi opinión, ustedes pueden hacer las propuestas que quieran, pero que honestamente, prefiero esperarme a que primero llegue la supuesta continuación del anime de Dragon Ball Super, lo cual sabremos que tardará algunos años en llegar, y claro, adaptando los arcos del manga si es que lo hacen. Como he dicho, prefiero esperar una confirmación antes que hacer una propuesta de doblaje, con personajes cuyas voces en el idioma original todavía no han sido elegidas para nada, porque reitero, lo que hacen califica más como casting de actuación de voz que de doblaje. También en todo caso, deberían ser un poco más originales con las propuestas. Veamos, Carlo Vázquez sí me convencería, pero Edson Matus como Granola. Es lo mismo para los fans que lo pedían para Gohan, no tiene mucho chiste elegirlos y ya sabremos que tendrá que interpretar a Goku, o luego con Moro, se quejan de que Lalo quien es el director actual de la franquicia, cuya selección de voces son genéricas y que usa a los mismos de siempre, cuando las propuestas de los fans aunque no están mal, pues yo admito que me gustaría escuchar a este villano con la voz de algún actor como Mario Arbizu, pero hay actores que ya no son posibles porque ya tienen personajes en la serie, Alejandro Villalilla hace a un dios destructor, Gerardo Vázquez tiene a estos del universo 3 y 4, Octavio Rojas recientemente fue elegido para ser Magenta en el doblaje de la nueva película en la franquicia de Dragon Ball, Super Hero. O también vi a algunos pedir al Star Talent Joaquín Cosío para que sea el chivo berrinchudo. ¿Neta? ¿En serio? Lo siento, pero no siento que le quede, pero como le pasó con los que pedían a Cosío para Bowser en la peli de Mario, no creo que lo tomen en cuenta para ser la voz de Moro, más por ser un Star Talent. Creo que eso fue todo lo que tenía que decir al respecto, sean un poco pacientes hasta que Toei confirme algún proyecto relacionado con la franquicia de Dragon Ball, y que sea al menos del manga, todavía tengan fe en que les confirmen seiyūs oficiales a Moro y a Granola o algún que otro personaje, para que sus propuestas ya no parezcan casting de actuación de voz. En fin, el padre de los homúnculos se despide queridos suscriptores.